La velocidad de Carrillo, respuesta inmediata del 18 de Perú. El trabajo de
Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Doctor. ¿Qué Buenas tal? noches, doctor. Buenas noches. ¿Están viendo el fútbol o no? Ah, justo nos toca clase con partido de fútbol. Mm, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Está mi delegada presente o no? Todavía no está. Arriba Perú. Uy, un ratito. Voy a traer un ventilador. Ahora sí. A ver, ¿cuántos 40 que están conectados? Ya. Pregunto, ¿mi delegada ha venido? ¿Está presente? ¿Está o no está? Uy, no me contesta. Bueno, después aparecerá, pues. Ya, bueno, chicos. Bueno, justo nos toca partido de fútbol, pero tenemos que estudiar, no queda otra. Después veremos los goles. Mi conexión de internet está lenta y mi cámara no quiere prender. Ah, ok, Franco. Espero que la próxima clase no tengas ese problema o que más tarde se solucione. Bueno, comencemos. Eh, la clase pasada y antepasada ya hemos visto una serie de conceptos teóricos y también hemos dado definiciones y también hemos dado definiciones y hemos visto aspectos históricos, ¿correcto? De la evolución del cabildo y la municipalidad en el Perú. Hasta ahí vamos bien. El día de hoy vamos a desarrollar, vamos a comentar, entrando ya a la ley propiamente dicha, a la ley orgánica de municipalidades, vamos a entrar a desarrollar el título preliminar de la ley. Muchas leyes tienen un título preliminar, por decir todas, ¿no es cierto? Pero creo yo que el título preliminar de la ley orgánica de municipalidades está tan bien desarrollado en mi concepto que recoge la esencia de todo lo que significa este tema, este conglomerado normativo que se traduce en la ley orgánica de municipalidades. Con este título preliminar, ustedes que ya en el oído tienen los conceptos y tienen algunas definiciones y con algunos ejemplos adicionales que voy a poner, van a entender perfectamente el título preliminar de esta noche. ¿Correcto? Entonces, comencemos. Para los que tienen la ley, incluso pueden seguirlo. El título preliminar, en su artículo primero, hace referencia a los gobiernos locales. ¿Qué dice? Y luego comentamos que los gobiernos locales son entidades básicas
de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Vayamos a un primer comentario de este primer párrafo. Son canales inmediatos de participación vecinal, efectivamente. Las municipalidades son el conducto más cercano a la población. Las municipalidades, por su esencia democrática, están al contacto casi directo, por no decir directo, con la población. No tanto así los gobiernos regionales, y menos aún el gobierno central, pero el gobierno local tiene un canal prácticamente directo con la población, con el vecino propiamente dicho, y de esa manera muchas veces pueden interactuar en la medida de que el vecino puede participar en el quehacer municipal. No es solamente un convidado de piedra, sino que puede participar, como por ejemplo a través del famoso presupuesto participativo, que será uno de los temas que uno de los grupos va a tener que desarrollar y exponer en el aula. Entonces, la organización de los vecinos a nivel de barrios, a nivel de zonas, depende del distrito, implica una participación directa. La participación en las sesiones de consejo, que son públicas y son abiertas, salvo que se traten cuestiones muy íntimas que puedan vulnerar el honor de una persona que tendría que ser a puertas cerradas. Pero el vecino puede participar, evidentemente, a través de las organizaciones sociales, e incluso directamente, ¿no? Evidentemente, si es que le dan el uso de la palabra, puede tener voz, pero evidentemente no tiene voto. Entonces, hay una participación directa del vecino, hay un canal directo. Y esto se gestiona habida cuenta de la autonomía con que cuenta la municipalidad. Ve los intereses esenciales del gobierno local que tiene que estar dentro del territorio que hemos referido, la población que compone ese territorio y la organización correspondiente. Entonces, cuando mencionamos la palabra territorio, población y organización o gobierno, ya sabemos que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la municipalidad, estamos hablando técnicamente del municipio, estamos hablando del gobierno local. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos promotores del desarrollo local, con personalidad jurídica, de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, tenemos que mencionar cuántos tipos de municipalidades existen, ¿correcto? Entonces tenemos las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales, las municipalidades de frontera, las municipalidades llamadas también centros poblados y Lima Metropolitana, capital de la República, régimen especial. Vuelvo a repetir, ¿qué municipalidades tenemos de acuerdo a la ley? Municipalidad provincial, municipalidad distrital, los centros poblados, las municipalidades de frontera y Lima Metropolitana como capital de la República que tiene un régimen especial. ¿Correcto? Esas son las municipalidades. Ahora bien, estas municipalidades, dice el artículo primero del título preliminar, son promotoras del desarrollo local. Esto ya lo he mencionado, lo voy a seguir mencionando para que entiendan bien lo siguiente. ¿Cuál es la trascendencia, lo importante, la labor propiamente dicha de una municipalidad? Ustedes ya lo saben, brindar servicios públicos locales, ¿correcto? Brindar servicios públicos locales. Pero también son promotoras del desarrollo económico local y como lo veremos más adelante en algún otro artículo, con incidencia en la micro y pequeña empresa. O sea, no solamente juega un rol de brindar servicios,
sino de promover la economía local dentro de su jurisdicción. Incluso existen en casi todas las municipalidades una gerencia que se llama Gerencia de Desarrollo Económico Local. Su nombre mismo lo dice. Persigue el desarrollo económico dentro de las facultades que tienen las municipalidades para con su población dentro de su territorio, para la satisfacción, para el buen funcionamiento, para buscar la justicia social, o como quieran ustedes, dentro del distrito. Entonces, ese es el rol que juegan las municipalidades, no solamente brindar servicios públicos, sino promover el desarrollo económico local. Vamos a poner unos ejemplos prácticos que yo he vivido directamente. Hace muchos años yo fui gerente legal de una entidad pública llamada Prompyme, que era la que promovía la micro y pequeña empresa. Ya no existe, pero dependía del Ministerio de Trabajo, era una entidad muy chica, unos 60 trabajadores, todos funcionarios muy competentes en pequeña empresa, y lo bueno es que tenían un financiamiento exterior, o sea, había financiamiento del BID, o sea, se contaba con dinero como para poder desarrollar programas en beneficio de la micro y pequeña empresa. Entonces, decidimos con algunas municipalidades hacer unos pilotos precisamente para promover el desarrollo económico local, ¿no? En las municipalidades, en los distritos, existen una serie de negocios, una serie de economías, de microeconomías, dentro de estas unidades económicas llamadas microempresas. Están las de colectivos, taxis, tiendas, bodegas, metalmecánica, mototaxis, lo que a usted se le puede ocurrir. O sea, todos los negocios que puedan haber dentro de un distrito, ¿correcto? Entonces, tomamos al famoso distrito de San Luis. En este distrito de San Luis, hace muchos años, y hasta el día de hoy, pero hace muchos años, fueron los pioneros de tener establecimientos comerciales que son las cevicherías, para ser más exacto, en la avenida Rosa Toro, ¿no? Ahora pues existen cevicherías en cualquier lugar del Perú, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de Lima, en cualquier distrito, no una, sino 20, 30 y 40. Pero antes no tanto era así, ¿eh? Y era un centro donde todo el mundo iba. ¿Dónde vas a comer un ceviche? Rosa Toro. Decía, ahora no vas a cualquier lugar ahora, ¿no? Entonces Rosa Toro, en esa avenida habían desarrollado pues estos negocios, ¿no? Pero cuando fuimos para hacer el levantamiento de la información, conjuntamente con la municipalidad, nos dimos cuenta lo siguiente, ¿no? Nos dimos cuenta de que los locales no cumplían con determinadas servicios de acondicionamiento como para que tú te sintieras a gusto dentro de un local llamado un restaurante. ¿Cómo habría pasado los parámetros, defensa civil y todo lo demás que te pide la municipalidad? No lo sé, pero no viene al caso. Lo cierto es que ahí estaban funcionando. La atención era pésima, ¿no? Una atención pésima. Quien te atendía, peor todavía, porque lo veías, pues, sin un gorrito, sin guantes, sin un mandil, con mucha falta de higiene, ¿correcto? Y cuando pedías un ceviche, que dicho sea de paso, no correspondía al precio que debería tener este ceviche, y tú pedías, por decirte, un ceviche de corvina, te servían cualquier pescado, pero menos corvina. Solamente un conocedor de productos hidrobiológicos podría darse cuenta, ¿no? Tú vas a decir, ay, qué rico el ceviche, pero tú has pedido de corvina y te pueden haber dado lisa, te pueden haber dado congrio, cualquier otro. Por ejemplo, para mí el mejor ceviche es el de cojinoa, es cuestión de gusto, ¿no? Hay gente que le gusta de cualquier otro pescado, ¿no? O si no, la moda de ahora, ¿no? Incluso tú vas a la mejor cevichería y tú dices, ¿con qué pescado estás trabajando? Y te dicen, el pescado del día. ¿El pescado del día? ¿Qué es eso? O sea, el pescado que pescan el día. No puedes, o sea, tú tienes que ir y si quieres comerte un lenguado, pues, o una corvina, para eso pagas, ¿no? Bueno, en fin. Lo cierto es que te daban gato por liebre, pues, ¿no? O sea, no te daban el producto que tú estabas pidiendo. En pésimas condiciones de higiene,
etcétera, etcétera, etcétera. Y la cocina ni hablar cómo era, o sea, ya ni le digo cómo era la cocina. Si no, no van a cenar en la noche si yo les cuento cómo era. Bueno, entonces comenzamos pues con todo un tema de explicarles eh, cómo funciona un buen negocio, eh, cómo se trata al público, el tema de la higiene, de la limpieza, de cómo está vestido, que la cocina y todo lo demás. Y prácticamente transformamos el lugar. Evidentemente que todo te dice no tiene plata, pero como Propime tenía plata, apostó por ellos y realizó algunos acondicionamientos básicos que se requería para el establecimiento. Pero ¿cuál era lo más importante de todo? De que a la entrada del local había un cartel, me acuerdo, redondo, color rojo, que decía Municipalidad de San Luis, Prompime, como un sello de calidad. Entonces, el comensal, el cliente, cuando veía el distintivo rojo, sabía que en ese lugar tú ibas a entrar y vas a encontrar condiciones óptimas y apropiadas y un buen ceviche, con un buen pescado, a un buen precio y con una buena atención. Entonces, se logró en 10 establecimientos. Con el paso de los años y con el tiempo, cambio de administraciones, nunca más funcionó, pero se logró el objetivo. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Promoviendo qué? El desarrollo de quién, económico, de quién, local, de la municipalidad, del distrito, con énfasis en quién. En estos establecimientos, ¿qué cosas son? Microempresas, pequeñas empresas. Eso es desarrollo económico local. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner tres ejemplos. De la misma forma, también queríamos eh, entrar a otros rubros de actividades económicas de un distrito. Y fuimos a la zona de Caquetá, que si más no me equivoco, es la parte de San Martín de Porres, que está frente al estadio de Sporting Cristal. Y en la zona de Caquetá hay varios mercados, ¿no? Ahora pues es una maraña de gente, pirañitas y todo. Bueno, antes también era así, ¿no? O sea, eso no ha cambiado. Pero hace mucho tiempo había una gran característica del lugar. ¿Cuál era la característica del lugar? De que vendían cuero, cuero de vaca, cuero, pero cuero en bruto, no cuero trabajado. O sea, el cuero que compraban del camal de Yerbateros o otros lugares. Entonces iban a ese lugar, ahí lo vendían, o de ese lugar lo iban a comprar y lo llevaban al lugar. Y ustedes dirán, ¿y para qué tanto cuero en bruto había? Por la sencilla razón de que ellos a su vez distribuían y compraban todos los zapateros de todos los distritos, porque existía, hasta ahora existe, pero muy poco, el famoso zapatero remendón, ¿no? En algunos mercados todavía hay un zapatero que tú vas con tu hueco en la suela, te cambias la suela y nuevamente tienes un zapato para rato. Pero eso era antiguamente, hoy zapatos pues tú los compras barato y los cambias a cada rato y no hay ningún problema. Pero el tema es que compraban el cuero en esa época, en cantidades. Entonces vimos que ese era un nicho muy importante para un desarrollo económico local del distrito, de la municipalidad con el apoyo de Prompime. Detectamos que habían los vendedores del cuero en bruto, detectamos que en el mismo lugar había gente que trabajaba el cuero, lo cortaba, lo pulía, lo ponía bonito para que éste fuera comprado por las zapaterías. Vimos también que dentro de los negocios había gente que trabajaba y trataba el cuero para darle color al cuero. Te vendían láminas ya con color para carteras, para zapatos seguramente, ¿no? Y luego también vimos algunas tiendas que había en el lugar, ¿no? No una tienda con una gran vitrina, pero tiendas así, pequeñas, pero varias, que te vendían un zapato ya elaborado. Entonces reunimos siempre a 10, a 15, no más. Les explicamos que podían organizar un famoso clúster o clúster empresarial. Esto es la unión de varias personas manteniendo su individualidad para que tengan un objetivo común y puedan distribuir utilidades de acuerdo al desarrollo del objetivo común. ¿Cuál es? ¿Cuál era? Usted compra el cuero en bruto.
usted lo pule, usted lo convierte en zapato, usted lo vende en una tienda. Entonces vamos a comenzar a ese producto venderlo en otros lugares también. Y se consiguió de tal manera el objetivo que ese clúster o clúster empresarial de gente que se dedicaba al cuero en la zona de Caquetá pudo exportar calzado de buena calidad a Bolivia y a Ecuador. Incluso se hacía un calzado mejor, nacional me estoy hablando, ¿no? En esa época, que el que se fabricaba en Trujillo, que es muy famoso el tema de calzado, ¿no? Ahora en Gamarra y ahora estoy hablando después hace varios años cuando ahora tenemos el conglomerado de Gamarra, como me escribe un alumno que hay de todo, pues, ¿no? Olvida ropa, de todo, lo que tú quieras encuentras en Gamarra. Bueno, entonces, ¿qué cosa es eso también? Desarrollo económico local, ¿no? ¿Con qué nicho? El tema del cuero, como también puede ser metal mecánico, lo que fuera. La cuestión es que las municipalidades tengan la imaginación, las ganas y el personal idóneo para poder cumplir con este desarrollo y que no solamente sea una gerencia con letra muerta, sino que realmente busque el objetivo de fomentar el desarrollo local, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién son sus aliados? Las pequeñas empresas. ¿Para qué? Para dinamizar una economía local dentro del distrito, todos ganan. ¿Para qué quiere la municipalidad? ¿Para qué quiere favorecerlo al trabajo? Para que paguen impuestos, pues, para que estén dentro de la formalidad. O sea, todos se benefician, ¿se dan cuenta? Es un circuito virtuoso donde todos se benefician. Tercer y último ejemplo, para que tengan claro. Bueno, vamos a ir a provincia, dijimos, ¿no? Vámonos a provincia. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos en provincia? Vamos a ir al Cusco, se quedó. Vamos al Cusco. Y en el Cusco ubicamos 10 casonas antiguas. Buscamos la característica de que tuvieran habitaciones varias, que tuvieran baños o más de un baño, o alguna platita que el BID podía conseguir para implementar otros baños adicionales. Lo que queríamos era convertir esas casonas en unos hostales de bajo precio tanto para el turista nacional como extranjero. Recuerdo, más o menos, que el nacional pagaba $30 en el Cusco y el extranjero pagaba menos de $50. O sea, una ganga y un regalo para esa ciudad que es cara, ¿no? Pero tenía que cumplir características fundamentales, ¿no? O sea, limpieza, eh, o sea, capacitación en manejo de este tipo de establecimientos, en fin, lavado de las toallas, de todo lo que tiene un hotel, ¿no? Las sábanas y todo lo demás, y sobre todo los baños. Pero también había un valor agregado. ¿Cuál era el valor agregado? Que dentro del precio, como existe actualmente en muchos hoteles, dentro del precio está el desayuno incluido, pero un desayuno serranito, ¿no? O sea, un desayuno de la zona, ¿no? Con tu leche natural, con tu juguito de papaya natural, con tu pancito chapla de 3 puntas, con tu quesito de la zona, ¿no? Con un choclito, pues podía ser ahí también. O sea, un desayuno rico del lugar, con su mantequilla natural, ¿no? Ya me dio hambre con todo lo que le digo. Entonces, este, creo que va ganando Perú, ¿no? Si no me equivoco. A ver, Sebastián, que creo que estás pero viendo el fútbol, dime tú cómo va. 1-0 ganando Perú o no. 1-0, acaban de meter un gol. Ya ves, Sebastián, yo me estoy perdiendo el gol, pues ya, pero como escucho a lo lejos, ah, ya puede ser eso. Bueno, sigamos, muy bien, muy bien. Sigamos soñando, sigamos soñando. Entonces, se me ocurrió a mí hacer una visita inopinada. Sebastián Tejada, me he comunicado contigo, estás con tus audífonos, parece ser que estás viendo el fútbol, seguramente, porque no me contesta. Sí me encuentro Sebastián, acá, doctor. Sí estoy ya, observando su clase. contéstame que no te pregunté hace un rato y no me contestaste. Bueno, es que de verdad no estoy mirando el fútbol, doctor.
Nada es Ay, no, que no soy muy bueno, afín al deporte. bueno, yo sí, pero me muero por ver, pero tengo que cumplir con ustedes de todas maneras. Ya veremos. Sigamos. Entonces, yo hice una visita inopinada, ¿correcto? Como cualquier persona turista que va a tomar una habitación. Y pedí una habitación con baño, incorporado propio, ¿no? Ya, bacán. Entré, bien, bacán, miré, todo bien, limpiecito, sus toallas para ver agüita caliente, agüita caliente, todo bien, pues no. Te pela de frío, pues en la sierra si no hay agua caliente, ¿no? ¿Sí o no, Cintia? Muere de frío, ¿no? Y y entré al baño, pues no, o sea, viendo el agua caliente. Y había un cartel en el inodoro. Chequen bien lo que les voy a decir, ¿eh? Capten bien lo que les voy a decir, ¿eh? Se van a dar cuenta de lo que yo digo. Algunos que ni cuenta se van a dar lo que yo voy a decir. Pero no me importa, me interesa lo que se den cuenta de lo que voy a decir, porque no voy a explicar algo tan simple y elemental, ¿no? Había un cartel como existen en muchos baños, ¿no? O sea, hay un montón de baños que siempre dicen públicos, que dicen prohibido arrojar los papeles al inodoro, ¿no? Ustedes han visto esos carteles, ¿no? En un montón de lugares y establecimientos. Me parece correcto. En otros países se arrojan los papeles al inodoro y no pasa nada. Pero acá no, pues acá no se puede hacer eso, ¿no? Pero a renglón seguido en el cartel decía una frase que al leerla se me pararon los pelos. Decía, prohibido arrojar los papeles al inodoro porque contamina el río. O sea, yo dije, ¿cómo se le ocurre poner ese cartel? O sea, eso es inmediatamente tú te das cuenta que si dice contamina el río, es que los desechos orgánicos de todo tipo no van a un desagüe, ¿no? Ni siquiera a un silo, sino van directamente al río que pasaba a la espalda de ese hotel, ¿no? Un brazo de río que pasaba a la espalda del hotel. Y que dicho sea de paso, media cuadra más allá, había un restaurancito con un puentecito, ¿no? Con unas mesitas muy bonitas que te vendía truchas fritas pescadas en el lugar. Ya saben ustedes de qué estaban alimentadas esas truchas fritas pescadas en el lugar, ¿no? Entonces, el que comía, ya pues, ya sabe lo que estaba comiendo de pasadita, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues dije que quitaran eso, pues, o sea, venía un gringo ecológico y le da un infarto al leer ese cartel, ¿no? Bueno, pero fuera de lo anecdótico, lo cierto es que se cumplió con el objetivo del desarrollo económico local de la jurisdicción, ¿no? Y cuando he estado que siempre voy al sur a Mala, ahí siempre voy a Mala, he sido abogado una vez ahí, me gusta ir a San Antonio, me gusta ir a Flores, me gusta ir a Calango, a toda esa zona del sur. Entonces, alguna vez al alcalde Palermo, se llamaba el alcalde, le dije, bueno, ¿qué es lo más emblemático de Mala? El plátano maleño, me dijo, ya, bueno, con el plátano no podemos hacer nada. Ahí no podemos hacer ningún tipo de desarrollo económico local. Que yo sepa, es un plátano bien rico, ¿eh? Y es bien rico porque se alimenta de una agua media salobre que tiene lugar, ¿no? Y le da un gusto diferente a cualquier otro plátano. Los chicharrones, me dijo. ¡Ay, qué rico! Pero no como los del Lurín, ¿ah? Como si lo del Lurín, pues como si los de Mala fueran superiores a los del Lurín. Bueno, lo del Lurín también no pasa nada, ¿no? Pero en fin. Entonces, ¿dónde vendían los famosos chicharrones? Bueno, en Mala, sobre todo están en la parte de la antigua Panamericana, que cruza el distrito, y tú ves algunos establecimientos ahí, pero a su vez también ves metales mecánicas, te cambian aceite, te cambian la tubería, o sea, es un lugar feo, pues, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Tú te sirves el chicharrón y hay pues un enjambre de moscas que te corretean y si tú no te distraes, se come tu pan, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo dije, no, pues alcalde, acá tenemos que cambiar el chip, acá tenemos que capacitarlos, el tema de la limpieza es fundamental, pero lo más importante es qué calidad de productos están vendiendo estos establecimientos. Tú lo sientes muy rico, pero de repente es un chancho que come basura, ¿no? Porque por ahí hay un montón de lugares, pues, como en cualquier sitio, que tú compras un chancho barato y ese chancho hasta tiene triquina.
y si es que no lo hierves bien, pues esa triquina te va al cerebro y ya todo un tema, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es crear un bulevar, le dije. Son 1,5 cuadras nada más. Y en esa 1,5 cuadras vamos a hacer un bulevar, vamos a poner árboles, pero ya árboles, así tipo Estados Unidos, que viene un huracán, se lleva todo y en una semana ya está nuevamente el árbol bien puesto ahí, algo así. Vamos a esperar que crezca, ¿no? Vamos a poner mayólicas, unas mesitas muy bonitas, limpieza total, fumigación, todo. Pero el chancho se tiene que comprar en un establecimiento de garantía, tipo pues San Fernando, por decir. De tal manera, yo tenía la idea de las cevicherías, que pongamos un cartel de calidad, ¿no? Calidad en el sentido que estás comiendo un chancho donde no te vas a enfermar, pues, ¿no? Que cocinan rico ahí, cocinan delicioso. Te hacen ahí la sopa bruta, la sopa seca, que te digo, un aguadito de machas que ya no existe, pero en el lugar hay machas. En fin, unos platos ricos, entonces vamos a darle. Entonces, como idea, todo bien, y ¿saben una cosa? No lo aprobó el Consejo Municipal, la idea. ¿Y saben por qué no aprobó? Porque tenían que proteger a los establecimientos de los costados, que eran bien feos, ¿no? De metal mecánica, cambio de tuberías y qué sé yo. O sea, no se concretó la idea, pero de eso se trataba, o sea, agarrar el nicho, lo más importante del distrito. Entonces me fui con mis ideas a Flores, que está cerca de San Antonio, cruzando el río Mal. ¿Qué es lo más emblemático del lugar? El pisco. Y realmente es un pisco para quitarse el sombrero. Es un pisco artesanal del valle, pero delicioso, ¿no? Realmente, quienes saben catar o quienes gusta un buen pisco, cuando vayan por ahí, coman. Entonces, la idea era esta. Encima tenemos la famosa frase llamada denominación de origen, que no en cualquier lugar del Perú se da, para darle un recontravalor agregado al pisco que artesanalmente varios cosechan, cultivan y envasan para agruparlos también y tener una marca única. Pero acá ya viene una competencia interna porque hay un negocio muy bueno en el lugar que es muy moderno, no recuerdo el nombre, que es un pisco de excelente calidad y que incluso le hacía los piscos y la marca a, a, a Pizarro, que tenía una marca de piscos, no me acuerdo cómo se llamaba anteriormente, ¿no? No hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tampoco se realizó. Entonces, en conclusión, para terminar este primer artículo del título preliminar, eso se llama ¿qué? Desarrollo económico local. He puesto un montón de ejemplos que se realizaron y los que no se hicieron. Ah, y si voy a Calango le dije los camarones, si voy acá, donde tú vayas, pues siempre hay algo distintivo del lugar para que tú puedas desarrollarlo como tal. ¿Ok? Bueno, sigamos. El artículo 2 del título preliminar hace referencia a la autonomía. Entonces, esto ya sabemos, pues, ¿no? La autonomía es la que gozan, ¿no? Los gobiernos locales, que es económica, administrativa y política, ya sabemos en qué consiste cada una de ellas, y es la que recoge esta autonomía, la constitución política del Estado, la ley de la propia municipalidad, y que a su vez radica en la capacidad que tienen las municipalidades de ejercer actos de gobierno, porque es un gobierno local, actos administrativos y actos de administración. Eso es procedimiento administrativo, con sujeción al ordenamiento jurídico. Actos administrativos y actos de administración. Actos de administración que son internos y actos administrativos que causan efecto a la población, como podría ser una ordenanza. ¿En favor de quién? En favor del administrado, que para nosotros es el poblador, que para nuestro curso es el vecino. Entonces ya sabemos el tema de la autonomía y no hay más que comentar con respecto a ese artículo segundo. El artículo tercero, el origen de las municipales, y esto ya no lo comento, pues porque ya lo hemos desarrollado ampliamente, ¿no? Pero hay que subrayar lo siguiente, que las municipalidades, tanto provinciales o distritales, se originan de acuerdo a la respectiva demarcación territorial que apruebe el Congreso, o sea, por ley del Congreso. Es por ley del Congreso.
no es por generación espontánea ni por evolución histórica, como se ve en Europa, ¿no? Sino que aquí un distrito se crea a través de una ley correspondiente, una ley del Congreso. Y las autoridades, democráticamente hablando, emanan de la voluntad popular conforme a la ley electoral respectiva y correspondiente. A su vez, las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza provincial. El origen no lo vamos a comentar, porque ya lo hemos explicado muchas veces. Pero el tema de los centros poblados, sí. ¿Qué es un centro poblado? Un centro poblado es una municipalidad, un tipo de municipalidad muy pequeña. Nace como consecuencia de la necesidad de que tengan también servicios. Entonces, vamos a poner un ejemplo imaginario para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Supongamos que hay un distrito muy grande, ubicado en una zona rural de nuestra serranía. No vamos a ponerle nombre al distrito, sino en nuestra imaginación. Un distrito muy grande. Supongamos que el distrito es como un rectángulo. Entonces, en el vértice superior izquierdo del rectángulo, por ahí se encuentra la capital del distrito. ¿Correcto? Y en todos los vértices del rectángulo hay pobladores, hay habitantes. Pero para llegar a los vértices, los otros tres vértices alejados del vértice principal donde está la capital del distrito, hay montañas, hay valles, hay ríos. O sea, se la pongo recontra trágica para que entiendan lo que quiero decir, pero así son algunos distritos de nuestra serranía. O sea, no es trágico, sino es real, pero para que entiendan la figura, ¿no? Entonces, los pobladores que están en el vértice inferior derecho, o en el superior derecho, o inferior izquierdo, etcétera, etcétera, no les llega el servicio local, el servicio público local de la municipalidad. Ni siquiera los que viven alrededor de la municipalidad les llega, menos le va a llegar a los otros, porque encima este es un distrito muy pobre, ¿correcto? Entonces, hay una necesidad de la población de organizarse para que puedan tener servicios así, de lo que fueran básicos, y tener autoridad en el lugar, alguna autoridad local. Entonces deciden crear un centro poblado. Lo primero que hacen es de que la legislación señala que tiene que existir por lo menos 1000 habitantes para que puedan crear el centro poblado. Y le piden permiso a la municipalidad provincial, no a la capital del distrito, sino a la provincial, para que éste apruebe, a través de una sesión de consejo, la creación de este centro poblado y que le dé un primer presupuesto para que pueda comenzar a funcionar como tal. Y así se crean los centros poblados en términos generales, que son pequeñas municipalidades prácticamente, ¿no? Son municipalidades pequeñísimas, ¿no? Esos son los centros poblados. ¿Y por qué tenemos centros poblados? Yo me imagino que en otras latitudes, por ejemplo en Europa no existen eso, existen los distritos con otra denominación, las provincias con otros nombres, un pueblo, pero que pertenece a un distrito, pero centro poblado. Eso sí, eso significa de que nosotros, no sé si en esta clase lo he dicho, pues que tengo los días miércoles, en todo caso lo repito, tenemos un desarrollo, una evolución económico-social muy distinta, sobre todo en América Latina y en el Perú, muy distinta a la europea, donde los estadios económicos sociales se han sucedido y se han suscitado a través de los siglos de manera homogénea. En cambio, aquí en el Perú subsisten una serie de estadios que en Europa ya no existen. En Europa existieron los Neandertal, los Cromañón, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tú no vas a encontrar un Neandertal ni un Cromañón, sin embargo vas a encontrar uno contactado en las selvas de Ucayali, límite con el Brasil, que son peruanos, como todos los que están acá presentes, que no tienen DNI, pero que están siendo avistados por la civilización y no porque ellos quieran pues tomarse una foto, sino que van saliendo
de las selvas, de los lugares, porque están en la edad de piedra, son cazadores-recolectores. Entonces, no tienen contacto con la civilización, pero salen ¿por qué? Salen porque se mueren de hambre, por eso, por hambre. ¿Y por qué tienen hambre? Por la caza indiscriminada, no de ellos, sino de otras gentes que se han metido a sus territorios, por la tala de bosques indiscriminada, por la minería ilegal. Entonces, ustedes dirán, entonces hay que incorporarlos a la civilización. No, es que tienes que dejarlos en ese estado. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a ellos y les estornudas, lo matas, porque su sistema inmunológico es muy diferente al nuestro, obviamente. Nosotros tenemos vacuna de que somos niños, ellos no. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros hacemos un viaje imaginario, siempre pongo este ejemplo que alguna vez lo escuché, de la Costa Verde, de la zona de Purus, donde están los no contractados, vamos a encontrar en todo ese recorrido de la costa, de la sierra, de la montaña, o mejor dicho, de la sierra a más de 4.000, 3.000 metros de altura, luego de la ceja de selva, luego de la planicie, vamos a encontrar todos los estadios económicos sociales que en Europa dejaron de existir hace siglos, pero aquí en el Perú y en muchos países de América Latina coexisten. Es por eso que dentro de esa coexistencia existen todavía este tipo de organización llamado centro poblado, ¿correcto? Cuando debería ser un distrito moderno, empujante como cualquier otro lugar en el mundo, pero esa es nuestra realidad peruana, ¿ok? Entonces, seguimos analizando los artículos, ¿correcto? ¿Cuál es la finalidad? Ya saben, pues la finalidad, de acuerdo al título preliminar, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible, o sea, en el tiempo, y armónico de su circunscripción. Armónico es un decir en teoría. Lo que pasa es que nuestras ciudades y nuestros distritos no crecen armónicamente. No existe una planificación urbana o urbanística. Van creciendo desordenadamente. Si nosotros vemos los distritos periféricos, por decir San Martín, por decir Los Olivos, que tiene más desarrollo que San Martín, Villa El Salvador, Villa María El Triunfo, San Juan de Miraflores, todos estos distritos modernos hoy por hoy fueron invasiones. Todo ello comenzaron con invasiones. Fueron invasiones que se suscitaron en el país en distintas épocas y periodos. Eh, Tanto así que yo soy profesor en la facultad hace 25 años y tenía un curso que ya no existe que se llama Derecho Urbanístico, que era el estudio del desarrollo de la ciudad. Este es el estudio de la ley, que es otra cosa. Era el estudio, y estaba en el sílabus, y otras universidades también lo tenían. Era el estudio del desarrollo de la ciudad. Y en este estudio del desarrollo de la ciudad existen etapas en un desarrollo evolutivo de las ciudades como órganos vivos, así como si fueran seres humanos. ¿Correcto? Por ejemplo, Lima metropolitana es prácticamente una megalópolis. Una megalópolis es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes. ¿Correcto? Una megalópolis. Pero las ciudades evolucionan y crecen en el tiempo y a través de los siglos, que si no solucionan sus problemas, pueden volverse unas necrópolis. O sea, las ciudades también tienden a desaparecer como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de Lima metropolitana, megalópolis, de más de 10 millones de habitantes, con megalópolis, Buenos Aires, megalópolis, Ciudad de México, megalópolis, Río, megalópolis, Nueva York, megalópolis, París, megalópolis, Tokio, megalópolis, Roma, en fin, en fin? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que fuera del país, los demás pueden brindar los servicios públicos de manera óptima y nosotros no, como ciudad, o sea, ya como el todo, nosotros no. Si no, mire el tránsito y el tráfico que tenemos. De espanto, horrible. No se puede transitar en Lima ya a ninguna hora.
Ya no existen horas punta. Todo el día es una hora punta. México tiene como 10 líneas de metro. Nueva York, olvídate. Buenos Aires, olvídate. Santiago de Chile, olvídate. ¿No? Entonces nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando falte agua? ¿Qué va a pasar cuando, como consecuencia de no tener agua, no tengamos energía eléctrica? En la medida que nosotros no manejamos la energía nuclear, sino la energía como consecuencia de los ríos, ¿no? Para poder generar energía eléctrica. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos qué puede pasar. Si hoy por hoy no podemos nosotros transitar, hablando del tema del tránsito por Lima tranquilamente, imagínense ustedes dentro de algunos años más sin solucionar este problema, ¿no? ¿No? Entonces, estas ciudades pueden tener serios problemas que originan luego una eclosión social. O sea, lo que estamos viendo, el tema de la delincuencia hoy por hoy, puede generar una serie de protestas por la falta de servicios, por la falta de agua y por la contaminación. Falta de agua, ¿sí? Si las guerras antes eran por el salitre, las guerras eran por el guano de islas, las guerras eran por el petróleo, las guerras del futuro serán por las reservas hídricas, por el agua. Entonces, como consecuencia, no preservar el tema ecológico en el mundo y también en el Perú, por el tema del efecto invernadero, la capa de ozono y todo lo que conocemos, entonces hay un calentamiento global y por lo tanto hay una serie de problemas meteorológicos y atmosféricos que se traducen en una serie de calamidades en las poblaciones en el mundo, ¿no? Entonces nosotros no estamos ajenos a eso. Yo recuerdo haber ido a Pastoruri, por ejemplo, como 5 veces. Y la última vez que fui, queda un pedazo de hielo nada más. Antes yo subía tranquilamente, ya no hay. Y dentro de unos años, la Cordillera Blanca ya no será Cordillera Blanca. Así que no. Hace poco, hace poco han traído a la Tierra unos astronautas que se habían quedado más de 90 días, no sé qué cantidad de tiempo dando vueltas a la Tierra, ¿no? Los han traído hace poco. En una estación orbital, no sé cómo los han traído a la Tierra nuevamente. Pero uno de ellos comentó lo siguiente, de que dio tantas vueltas alrededor del mundo que pudo apreciar que literalmente dice, ¿no? Una pequeña capa llamada atmósfera es lo que nos protege del espacio sideral. Si no tuviéramos esa pequeña capa llamada atmósfera, seríamos un planeta muerto, como lo es, por ejemplo, Marte o los demás del sistema solar, ¿correcto? Y él comienza a reflexionar, ¿no? Que si no cuidamos esa pequeña placa, pues estamos condenados a una destrucción total del planeta como tal, ¿no? Entonces, bueno, eso es hablar mucho sobre el tema, pero lo cierto es de que eh, las ciudades tienen que tener un desarrollo integral y sostenible de su circunscripción, planificándola de tal manera y dotándolo de los servicios básicos para no tener los problemas que de manera macro estoy comentando que pueden ocurrir en el futuro. Comencemos por el tema del agua, ¿no? ¿Ustedes saben por qué el distrito de Chorrillos se llama Chorrillos? ¿Quién vive ahí en Chorrillos? Porque hasta el año 70, comenzando el 80, todavía caían del cerro, del acantilado, chorrillos de agua que iban a agua dulce, ¿no? Al mar, ¿no? Y se formaban lagunitas artificiales donde los niños se bañaban. Y los que salían del mar iban a los chorrillos que caían en grandes cantidades de los acantilados y como que tú te duchabas para quitarte la sal. Y eso no solamente era en Chorrillos, sino en todo lo que hoy se llama Costa Verde. Por eso que Andrés Aragonú Menchaca, el que diseñó y proyectó lo que hoy se llama Costa Verde, es porque fue verde, pues todo eso ahora es verde por parte, pero por riego, por goteo, pero no por fuentes naturales hídricas que antes que existían. ¿Y de dónde salía esa agua? Que era de toda la Costa Verde. Hay fotos antiguas que se ve todo verde.
salía de la extinguida Napa, ¿no? De agua de Lima, que era un gran bolsón de agua que por gravedad tenía que discurrir y salir por el mar. Y esa capa se llenaba como consecuencia del caudal de los ríos de la sierra, como consecuencia de las lluvias en determinadas épocas en la sierra, ¿no? Entonces esa napa se secó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Problemas también hídricos, con problemas de contaminación, con problemas de transporte, con problemas de delincuencia, o sea, realmente el futuro es bastante complicado, ¿no? Así que no se olviden, Lima, potencia mundial, ¿no? No se olviden de la frase de nuestro querido Porky. Sigamos, chicos. Ya sabemos la finalidad, ¿no? Ahora, el Estado peruano, esto se lo aprenden de memoria, así como se aprenden el Padre Nuestro, el Credo y cuántos hijas hubieron en el Perú, ¿no? Es una cosa muy sencilla. El Perú es un Estado democrático, descentralizado y desconcentrado. Nunca se olviden. El Perú es un Estado democrático, descentralizado y desconcentrado. ¿Qué significa eso? Democrático porque ustedes saben que vivimos en democracia. Hay alternancia al poder, nos puede gustar o no el gobierno, pero existe la democracia. Y nunca se olviden, esto se lo digo hace 25 años a los alumnos, algunos no me han hecho caso porque han tenido posiciones muy extremas, ya como profesionales en el tiempo, como autoridades o como políticos. Pero yo siempre vendí esta idea y hasta el día de hoy, ¿no? La democracia es lo mejor que puede existir en cualquier país del mundo. No han inventado algo nuevo que la pueda reemplazar todavía. Y pese a todas las imperfecciones que tiene, siempre es mejor la peor de las democracias que la mejor de las dictaduras. Y las municipalidades, como hemos visto históricamente, no existirían o dejaran de funcionar como tal si no existiera una democracia representativa y una alternancia del poder y la elección de las autoridades cada 4 años. Así nos salgan chuecas, pero tenemos la posibilidad de elegir a nuevas autoridades siempre. ¿Correcto? ¿Por qué es descentralizado? Porque el Perú ya se encuentra, desde que entró el presidente Toledo, he comentado que dio 4 leyes importantes. Una de reforma constitucional en materia de descentralización, dio la ley de base de la descentralización, o sea, modificación constitucional en descentralización, ley de bases de la descentralización, ley orgánica de gobiernos regionales y ley orgánica de municipalidades. Esa es la base jurídica y legal del desarrollo del país actualmente con todos los problemas que tenemos. O sea, las leyes como tal para mí están buenas, se pueden mejorar. Son las personas, son los hombres, son las autoridades, son nuestros gobernantes los que fallan, que es otra cosa. ¿Correcto? Entonces, como consecuencia de las leyes, el país está descentralizado. O sea, hay regiones que cuando veamos el tema regional, vamos a analizar el pro, los contra, si ha fracasado la descentralización en el país o no ha fracasado, o qué se puede hacer, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que tenemos un país descentralizado. Bien hecho, mal hecho, ya, ok, no lo sé, pero descentralizado. ¿Correcto? Y cuando le digo descentralizado, les pongo un ejemplo para que entiendan. Yo siempre pongo ejemplos, más allá de la definición teórica. Por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa. El gobierno regional de Arequipa, ¿no? Tiene la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Minería, la Dirección Regional de Trabajo, la Dirección Regional de cualquier otro ministerio de Agricultura. O sea, quiere decir que el Ministerio de Agricultura, el Ejecutivo y el Poder Central de Lima se ha descentralizado en parte, dándole eh, poder a las regiones al tener no filiales, sino descentralizada los ministerios que existen en Lima. Y entonces, ¿para qué existen los ministerios en Lima si usted dice, profesor, que esto ya está descentralizado prácticamente todo? Porque los ministerios son, sobre todo y fundamentalmente,
de carácter normativos. Normativos. Ejemplo, siempre pongo ejemplo. Si en el gobierno o en Tumbes, hace muchos años, iban a comenzar las clases escolares y no se sabía cuál era la currícula o los libros con que los niños de primaria inicial iban a estudiar, con qué libros iban a estudiar. Entonces, ellos hoy por hoy no pueden pues, poner el libro que quieran, sino que Lima, a través del Ministerio de Educación, le dice la currícula educativa del lugar. No, usted tiene que formar esto, ¿no? Entonces, ellos lo pueden hacer directamente, pero la parte normativa, ¿quién la da? Lima. ¿A través de quién? En el ejemplo que le pongo al Ministerio de Educación. Si se quería contratar un maestro hace muchos años, de Tacna, el ministerio aquí en Lima tenía que contratar. Ahora no, como tienen su presupuesto y tienen autonomía, entonces simplemente lo contratan directamente en Tacna. Cuando querían construir un colegio en Ica, pues el concurso público, la licitación, lo que fuera, se hacía en Lima, ¿no? Ahora lo pueden hacer directamente el gobierno regional. Entonces, ¿qué significa eso? Que el país se ha descentralizado, ¿correcto? Y Lima mantiene fundamentalmente la parte normativa, fundamentalmente, pero también otros aspectos. Entonces, como cuando veamos el tema regional, ¿qué es lo que quiero decirles a ustedes? De que el Perú, con todos los problemas que tiene, y si bien es cierto, la descentralización y la regionalización no ha funcionado como uno quisiera, lo cierto es que el país ya no es el mismo como era antes, en el que existía un centralismo limeño total y asfixiante en desmedro de las regiones, de las provincias, de los distritos y de los pueblos de todo el Perú, ¿no? Cuando yo era, hasta cuando he sido estudiante de la Universidad también soy de San Martín, yo siempre vi una serie de marchas y movilizaciones de las provincias exigiendo a Lima plata, recursos, renta para su pueblo. Nunca más, hoy por hoy, he visto marchas pidiendo plata para para las regiones, para sus recursos, para sus obras. ¿Y saben por qué nunca más han pedido plata? Porque hoy les sobra la plata, pues. Porque después de las leyes bases que he mencionado, nuestros padres de la patria crearon o dieron una ley muy importante que ya les he mencionado al hablar de la autonomía económica, una ley que se llama canon minero o canon gasífero. Aparte que existe otro tipo de canon forestal, aduanero, etcétera, pero acá me refiero al canon minero, ¿no? Que es la que le provee de cantidades pero increíbles y exorbitantes de dinero a las regiones. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿por qué Cajamarca sigue siendo pobre? ¿Por qué Huancavelica es pobre? Si tienen toda la plata del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de gestión. Por eso. Porque devienen en actos de corrupción. Por eso. Porque no saben qué hacer con la plata. Por eso. Porque la tienen guardada en el Banco de la Nación. Hasta se puede apolillar y no la utilizan adecuadamente. Porque ese es un dinero, como les dije alguna vez, que al término del ejercicio anual no revierte al tesoro. Cualquier otra transferencia de tipo presupuestal tiene que regresar al tesoro cuando no es gastada ni es ejecutada. Y no es que tú le estés ahorrando plata al Estado, sino que eres ineficiente, y eso es peor. Pero esta plata, eres ineficiente en las regiones, pero no la devuelves. Correcto, se queda ahí. Entonces, esa es la gran contradicción que existe, ¿no? Pero en fin, lo cierto es de que el país está descentralizado, ¿no? Pero también está desconcentrado. Ya le dije con los ejemplos que es desconcentrado. O sea, se mantiene cierto poder en Lima. Lo demás se ha descentralizado. Eso es desconcentrar. Se mantiene el poder, cierto poder. ¿Cuál es el poder fundamentalmente? El poder normativo, ¿no? Y el poder de las autoridades que se encuentran acá. El país ha cambiado mucho en ese sentido, pero no hemos obtenido los logros que quisiéramos por las cosas que les estoy comentando, por las razones que les estoy comentando. Pero para graficar cómo era lo asfixiante de Lima,
siempre repito una frase de Abraham Valderrama, ¿no? ¿Recuerdan ustedes nuestro Oscar Wilde de la época, de la bella época, de los años 20, entrando a los años 30? Era un personaje pues muy interesante, ¿no? Yo he leído todos sus libros, poemas, cuentos y todo lo demás, sus caricaturas, todo, ¿no? Sus obras completas. Entonces, este señor tenía una frase muy interesante, que yo la puedo aplicar a lo que estamos hablando del centralismo asfixiante de Lima, ¿no? Del aspecto literario yo lo jalo lo que estamos hablando, ¿no? Él decía que el Perú era Lima, ¿no? ¿Recuerdan? Perú era Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. El Palais Concert soy yo soy el Perú, decía, ¿no? Pues es verdad, ¿no? El Perú antes era Lima, por el centralismo, ¿no? Ya no es el Jirón de la Unión, sino son pues los ministerios y todo el poder político y económico aquí, ¿no? Y el Palais Concert, que hasta hace poco fue un Ripley, todavía existe, está en Girón de la Unión con Girón Cusco en la esquina, visiten ustedes y vean los techos, los frisos, las columnas, los pisos, lo que queda de la bella época de Lima, donde la intelectualidad de Lima iba a ese lugar a hablar de literatura, de política y de sana bohemia de la época. En fin, tiempos que ya pasaron. Entonces, vamos a desarrollar estos temas con mayor amplitud cuando vemos la descentralización en el Perú, que serán las últimas clases que vamos a ver, ¿no? Ahora bien, este es un concepto que ustedes tienen que leerlo bien en la ley, aprenderlo bien, que voy a explicar, que se llama el principio de subsidiariedad dentro de este articulado del título preliminar, ¿no? No hay que confundir qué cosa es subsidio, qué cosa es rol subsidiario del Estado y qué cosa es principio de subsidiariedad. No hay que confundir. Vamos a, más que definir, poner un ejemplo qué cosa es subsidio. Cuando ustedes toman un servicio público de transporte, no sé si pagan un sol, medio sol, 2 soles, no tengo la menor idea. No, no soy político, debería saber porque ahora los políticos les preguntan cuándo está el kilo de arroz, cuánto cuesta el pollo y todo lo y tiene que saber, ¿no? Entonces, yo no sé. Entonces, eh, y se me fue la idea justo en este momento. Les estaba diciendo de que el subsidio es que si ustedes, si el Estado no subsidiara el combustible, el pasaje de ustedes sería 5 soles, 8 soles, 10 soles, porque ese es el costo real. Entonces, para que el costo sea menor, porque si sube el combustible, sube todo, entonces se mantiene subsidiado, ¿correcto? Eso es subsidio. Rol subsidiario del Estado. El Estado no debe ser quien compita con el privado, sino que el Estado tiene que estar en el lugar donde el privado no está, porque no es competencia. Eso se llama rol subsidiario del Estado. Si yo quiero poner una planta de gas, por decir, estatal, ¿para qué la voy a poner si varios privados tienen plantas estatales? Yo no, yo como público no pretendo ser competencia con el privado. No, 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 no. Entonces, yo me voy de ese lugar y lo dejo al privado. Yo actúo ahí en el lugar donde el privado no está. Ese es el rol del Estado que corresponde realizar y hacer. Y principio de subsidiariedad, acá viene el tema. Vamos a decirlo de la siguiente manera, ¿no? El gobierno, después comento, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función. El gobierno más cercano a la población. Por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas por los gobiernos regionales. Y estos, o sea, los gobiernos regionales, no deben hacer aquello que pueden ejecutar los gobiernos locales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay 3 niveles de gobierno.
gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias y las competencias son de tres tipos. Cada nivel de gobierno, central, regional y local, tiene sus propias competencias y se tiene a su vez dentro de las competencias tres tipos de competencias. Competencias exclusivas de cada nivel de gobierno, competencias compartidas de cada nivel de gobierno y competencias delegadas de cada nivel de gobierno. ¿Dónde están las competencias exclusivas, compartidas y delegadas de cada nivel de gobierno? En la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para el gobierno central. En la Ley Orgánica de Municipalidades, para las municipalidades. Y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para las regiones. Ahí están las competencias. ¿Cuáles son estas? De tres tipos: exclusivas, compartidas y delegadas. Ejemplo, para que entiendan el principio de subsidiariedad. Si yo soy un distrito que voy a construir con mis propios recursos un hospital, vamos a poner un ejemplo grande, un hospital, entonces el gobierno regional no tiene que meterse en lo que yo voy a hacer, porque yo lo puedo hacer. Ahora, el gobierno regional me puede apoyar, me puede ayudar, el gobierno regional puede equipar el hospital, pero yo lo construyo. No te metas en lo que yo puedo hacer. Colaboración sí, no te metas. Cuando yo lo puedo hacer correcta y eficientemente. El gobierno regional quiere crear una red de colegios con sus propios recursos. Ok, gobierno central, no te metas, que yo lo puedo hacer. Y si lo puedo hacer eficiente y correctamente, no te metas. Ahora tú me puedes apoyar en equiparlo, implementar otras cosas, pero yo lo puedo hacer directamente. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Para evitar precisamente que se inmiscuyan, que haya duplicidad de funciones, de que no exista clientelismo político. Yo te apoyo porque eres afín a mí. No, porque el gobernante es amigo del presidente regional tal, entonces me meto porque es mi amigo. Porque si no eres mi amigo, no te doy ni un sol. ¿Entiendes? O sea, para evitar eso, ¿no? Eso se llama principio de subsidiariedad. El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la función y la competencia, de tal manera que el gobierno central no debe inmiscuirse en lo que hace el gobierno regional y el gobierno regional no debe hacer lo que hace correctamente el gobierno local. ¿Correcto? Ese es el principio de subsidiariedad. Luego tenemos... uy, qué rápido pasa la hora. Luego tenemos la promoción del desarrollo económico local, que es el artículo 6º, que lo expliqué perfectamente y con muchos ejemplos. Luego el artículo 7, las relaciones entre los gobiernos nacional, regional y local. Ojo, el gobierno en sus distintos niveles, que ya expliqué los niveles de gobierno, se ejerce dentro de su jurisdicción, evitando que el gobierno central, regional y local dupliquen sus competencias y superposición de funciones con un criterio del interés público. O sea, no duplique lo que yo puedo hacer, porque duplicar es hacerlo, no suma, sino en este caso resta. ¿Correcto? Estos tres niveles de gobierno tampoco se deben odiar, sino que tienen que tener cooperación y coordinación de todos ellos sobre la base de ¿qué? Del principio de subsidiariedad. Yo hago el hospital, implementamelo pues. Yo hago en los colegios, ya pues tú le pones las carpetitas, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es una coordinación y eso es una cooperación. Pero yo lo puedo hacer porque yo soy competente para hacerlo, tengo la capacidad para hacerlo y tengo los recursos para hacerlo, ¿no? En eso consiste también las relaciones entre los tres órganos correspondientes. Luego el artículo 8, aplicación de leyes generales y políticas y planes, todo funciona, o sea, todo el Estado, así así no funciona eficientemente, funciona con planes.
con planes nacionales, planes regionales, planes locales, planes concertados. Existen áreas de planificación en casi todo el sector público, áreas de planificación para un buen desarrollo de la circunscripción del territorio de lo que sea, ¿no? Esto se tiene que dar con armonía, con políticas y planes nacionales, regionales y locales que se pueden trabajar para ello. ¿A través de qué? De un planeamiento local. Yo entro como autoridad y no me pongo a mirar el techo para decir, ¿y ahora qué cosa hago? No, existe un planeamiento de lo que se quiere hacer para beneficio de la ciudadanía, para beneficio de los vecinos, de estas organizaciones, pero sobre todo con transparencia, con gestión moderna, con rendición de cuentas, con inclusión, con eficiencia, con eficacia, con equidad, con neutralidad y con subsidiariedad. Y ya les expliqué por qué la subsidiariedad. Y por último, la promoción del desarrollo integral. Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral para lograr dentro de sus pueblos ayudar, coadyuvar, viabilizar el crecimiento económico del país, la justicia social y lo que les hablaba al principio, hasta de la capa de ozono, la sostenibilidad ambiental. Tanto me he interesado para terminar el tema ambiental, yo soy experto en derecho minero, también enseño municipal, pero mi especialidad es derecho minero, ¿no? Y el primo hermano del derecho minero es el, el tema de, hay una maestría que tiene que ver con el clima, eh, la palabra exacta es, ¿cómo se le llama? Uh, ambiental, ¿no? El derecho ambiental. Y me acabo de matricular en una maestría en España, presencial y online, para estudiar, porque quiero profundizar en el tema del derecho ambiental que me interesa bastante, ¿no? Sobre todo cuando veo la depredación que existe en la actividad minera, la minería ilegal que depreda nuestros bosques, y bueno, pues hay que conocer pues la afectación ambiental que existe en el país y en el mundo para proponer políticas públicas que puedan lograr de que esto pare o que de una manera eh, programada se pueda dar cuenta y utilizar los recursos naturales que son de todos los peruanos, ¿no? Eso es el mensaje que le doy al final de esta clase para poder ver el partido pues antes que termine, ¿eh? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Llegó mi delegada, por favor? ¿Dónde está mi delegada? Doctor presente. ¿Dónde está? No te veo. Levanta tu mano, pues, delegada, o escribe. ¿Dónde estás? No la veo, ¿eh? ¿Usted la ve? Ya, Patricia Saldaña, claro. ¿Pero dónde está tu mano? Acá está Patricia. Patricia, ¿creaste el WhatsApp? Ya, todos ya tienen el WhatsApp de Patricia, ¿correcto? Ya. Sí, sí Patricia, tenemos. Patricia, ¿me llegaste a escribir al, al correo institucional? Te envié la lista de los alumnos. No te escucho. Te envié la lista de los alumnos, doctor. No, Patricia, tú tenías que mandarme, o si no te he dicho, enviarme un correo a mi correo de la universidad. ¿No me has enviado? Sí, doctor, sí le envié el correo. Ah, ya. No sé cuál es la otra alumna. Dios mío, siempre me equivoco los de la tarde con los de la noche. Patricia Saldaña, ¿no? Ya. Pero no me has enviado la relación de alumnos, o también me has enviado. ¿Sí? Sí, doctor. Ay, Dios, entonces la de la tarde, la que no me ha enviado nada. Ya, ok, voy a revisar, ya. Entonces tú me has enviado un correo. Yo creo que ya la próxima clase yo voy a imprimir los cuadritos porque voy a evaluarlos ustedes, todo lo que estoy hablando, ¿no? También revisen el aula virtual, y he colgado material, por favor, lo que tanto me estaban pidiendo. Y bueno, ya nos vemos la próxima clase, ¿ok? ¿Todo bien? Listo, chicos. Que gane Perú, pues. Hablamos.
Ok, doctor, hasta mañana, hasta la próxima noches. clase. Hasta Hasta la luego. próxima. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, chicos, hasta luego.